Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarles de la gracia, ¿sí? En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice así: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Tito 2, 11, 12 dice: en verdad, Dios ha manifestado su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Efesios capítulo 9, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Apocalipsis 22, 21 dice: que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, porque el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Primera de Corintios 15:10 dice: pero la gracia de Dios, soy lo que soy, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Hoy quiero hablarles de la gracia, ¿sí? ¿Sabe que el significado de gracia en el hebreo y en el griego, el término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra gen, ¿sí? La palabra gen, mientras que en el Nuevo Testamento, en el griego, es charis, ¿sí? Estos términos originalmente significan favor o bondad, ¿sí? Especialmente si esta ha sido ganada sin merecerlo, ¿sí? Así que gracia es favor o bondad, ¿sí? Ahora, la gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Usted no pagó nada por la gracia. Sin merecerla, Dios nos da ese regalo que es su gracia. Amén. Por lo tanto, al igual que la fe, solo mediante ella, dice la palabra, seremos salvos, ¿sí? Ahora, otra forma de describir también la gracia es que Dios, ¿sí?, escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Por medio de Jesucristo, mediante la cruz, nosotros recibimos esa gracia. Y a través de la gracia, Dios escoge bendecirnos continuamente. Amén. Ahora, muchos dicen que la gracia comienza a actuar en el Nuevo Testamento, pero la gracia ya comienza desde el libro de Génesis, ¿sí? Ahora, el primer ejemplo que encontramos de gracia encontramos en el Antiguo Testamento, que es como Dios sacrifica a un animal por cubrir el pecado de Adán y de Eva. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 3, versículo 21, para que después usted pueda entenderlo en su casa. Siendo esto sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados,
¿sí?, de la humanidad y de la máxima, ¿sí?, revelación de la gracia divina, ¿sí? Por eso encontramos diferente muchas veces la gracia. Muchos dicen que la ley y la gracia es lo mismo, pero es muy diferente la ley y la gracia. La diferencia más revelante que encontramos entre la ley y la gracia es que la ley continuamente la encontramos en el Antiguo Testamento, que la ley era por obras, mientras que la gracia es por fe, ¿sí? Durante los tiempos de la ley, el pueblo de Israel estaba obligado continuamente a guardar la ley que Dios le había dado por medio de Moisés. ¿Para qué? Para que continuamente ellos sean salvos. Tenían que guardar la ley continuamente, ¿sí? ¿Para qué? Para la venida de Jesucristo. Pero nos encontramos que Dios extiende su gracia para todo aquel que creyera en aquel el cual había de venir con una apropiación por nuestros pecados. Eso lo encontramos en el libro de Juan. Mire, si usted quiere ir rápidamente al libro de Juan, San Juan capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Entonces eso nos habla de gracia. Ahora, sin embargo, aunque la ley era obra, todavía podemos ver su gracia en el Antiguo Testamento, cuando Dios constituyó un sistema de sacrificio en el tabernáculo. Ustedes saben que a través del tabernáculo era que se sacrificaban los animales, el cordero, y que solo podía entrar, ¿sí?, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba, ¿sí?, atado de un cordón, y entraba a ese lugar santísimo, ¿sí?, y ahí se pedía el perdón por todos los pecados, ¿sí?, que presentaba el pueblo, permitiendo de esta manera que el pecador pudiera acercarse a él por medio de la expiación de sangre, enseñándonos de esta manera que la gracia venidera por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Ahí vemos cómo Dios ya estaba enseñando por medio del sumo sacerdote, a través de estos sacrificios, estaba enseñando cómo iba a ser su gracia. Amén. En el libro de San Juan, capítulo 1:17, como dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por quién vino la gracia? Por medio de Jesucristo. Mire, ahora vemos cómo Adán y Eva desobedecen a Dios. ¿Sí? Ustedes saben que cuando comienzan a entrar en el libro de Génesis, Dios da la orden, le dice a ellos, ustedes pueden comer de todos los frutos que están aquí en el Edén, ustedes pueden comer de todo lo que ven, ¿sí? Pero del único que no pueden comer es desde el árbol de la enseñanza, del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol ustedes no pueden comer de ese tipo de enseñanza, pero dice la palabra que ellos desobedecen y comen de ese árbol de enseñanza, ¿sí? Sin embargo, vemos acá que por medio de esa desobediencia, Dios actúa igual por medio de su gracia, cuando permitió de una manera que ellos fueran perdonados por medio de ¿qué? De un sacrificio de un animal. Dice la palabra que Él los vistió con sus pieles para que no se sintieran desnudos y avergonzados por sus pecados. Dice la palabra que cuando ellos comen de ese fruto, dice que ellos se ven desnudos y se sienten avergonzados. Ahora, ¿por qué se ven desnudos? Ustedes dirán, porque estaban desnudos, pastora. Sí, pero ellos no se veían desnudos porque constantemente había una cubierta de gloria. Estaba la eternidad, estaba la paternidad, estaba la esencia del Mesías cubriéndolo, ¿sí? Pero cuando hay una desconexión por causa de la desobediencia, por causa del pecado, ellos se ven desnudos. Ellos realmente se ven que ya no hay una naturaleza de eternidad. Pero lo que hace Dios por medio del sacrificio de un animal, lo que hace Él es perdonar sus pecados y los cubre con la piel. ¿Qué quiere decir eso? Que los cubre con su gracia, que Él vuelve a perdonarlos, no los vuelve a poner en
ese lugar de gobierno en el Edén, pero sí vuelve a perdonarlo y vuelve a cubrirlo con su gracia. Amén. Por eso en el Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Amén. Al cubrirlo, lo que hizo fue que ya no hubiera vergüenza sobre ellos, sino que hubiera una cubierta de gracia sobre sus vidas. ¿Sí? Ahora, también las Escrituras nos enseña que en los días de Noé la tierra estaba llena de, ¿alguien se acuerda? De maldad, ¿sí? Y dice que los pensamientos del hombre eran solo para mal. Continuamente había maldad, continuamente los pensamientos del hombre, había demasiada maldad. Eso usted lo va a encontrar en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Pero aunque todos eran malos, dice las Escrituras, Dios buscó a alguien porque Dios quería mostrar de su gracia. ¿Y sabe a quién halló en ese tiempo? Halló a Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice las Escrituras, ¿sí? Entonces, por causa de que Dios halló gracia, Él trajo de su gracia para que no todos murieran. Pero lamentablemente cuando Noé comenzó a hablar del acontecimiento que venía y que podían tener la oportunidad de arrepentirse porque iba a venir esa gracia para perdonarlo, ninguno de ellos quiso aceptarlo. Pero dice las Escrituras que Noé y su familia sí hallaron la gracia de parte de Dios. Amén. También encontramos la gracia a través de Abraham, ¿sí? También dice, por la gracia de Dios escogió a un hombre llamado Abraham para que por medio de su descendencia dar perdón y salvación por gracia a la humanidad. Eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 18, versículo 1 al 5, ¿sí? Y en el libro de Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es el poder habilitado de parte de Dios, ¿sí? ¿Sabe que muchos dicen que la gracia es aquello que Dios nos da y nos cubre? Sí, es verdad. Pero muchos creen que tenemos acceso continuamente a pecar. Total, Dios ya nos perdonó de todo pecado. Como Dios nos perdonó de todo pecado, yo puedo seguir pecando porque hay una gracia que me cubre. Total, yo ya soy perdonado. Y esa es una mistura sobre la mente. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay gracia, quiere decir que está continuamente el Espíritu de Dios sobre mi vida, cubriéndome de todas mis debilidades. Pero lo que hace el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Dice la palabra que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea que continuamente hay una reforma en mi manera pensante. ¿Para qué? Para ya no actuar más bajo las obras de la carne, sino que continuamente la gracia me va revelando las Escrituras para ser formado conforme a la enseñanza del Mesías. Es por eso que dice la palabra que la gracia es el poder habilitado que produce sanidad. La gracia produce la sanidad, la gracia produce liberación, la gracia produce redención, la gracia produce gloria. Es una cubierta de poder sobrenatural que continuamente cubre toda la naturaleza pecaminosa y te revierte de una cubierta así continuamente de tiniebla. O sea, lo que hace la gracia te está cubriendo de todas esas tinieblas. Es una cubierta de eternidad para que puedas entender que por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo hay salvación. Es por eso que la palabra dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Amén. Ahora dice, acerquémonos confiadamente
al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo estamos necesitando. Que nos habla esta palabra, nos habla que su trono está habilitado las 24 horas del día. ¿Para qué está habilitado el trono de la gracia? Está habilitado para que te puedas acercar confiadamente. Dice el Señor, estás necesitando algo, necesitas hablar conmigo, acércate confiadamente, porque por medio de ese acercamiento, por medio de esa confianza, vas a hallar misericordia y lo que vas a hallar sobre todas las cosas, gracia. ¿Para qué vas a hallar la gracia? Vas a hallar esa gracia que te va a ayudar en los momentos que más los estás necesitando. Amén. Así que mira a tu hermano y decirle, acércate al trono de gracia confiadamente, porque vas a hallar misericordia y gracia. Ahora, el libro Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, 11 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezcan. A Él sea la gloria y el dominio para siempre. Amén. Escuche bien. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna. ¿A dónde nos llamó? A la gloria eterna de Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, es el mismo, Él nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Dice, a Él sea la gloria y el dominio para siempre. Ahora, ¿qué significa perfeccionar? Perfeccionar es algo que se desarrolla, ¿para qué? Para llevar al ser humano a sacar lo mejor de sí mismo a través de los principios de Cristo. ¿Para qué? Para que por medio de la palabra seamos completos, seamos íntegros y sobre todas las cosas seamos plenamente desarrollados. Amén. Eso es lo que hace cuando somos perfeccionados, ¿sí? Dice que la perfección que trae la palabra de Dios nos desarrolla para llevarnos a sacar lo mejor de nosotros. ¿A través de qué? A través de los principios de Cristo por medio de la palabra, para ser completos, íntegros y plenamente desarrollados, ¿sí? Ahora dice que Él nos afirma. ¿Qué significa afirmar? Afirmar significa asegurar, manifestar que algo es cierto y verdadero, ¿sí? Hacer que una cosa o persona esté segura y esté firme, ¿sí? Significa asegurar, manifestar que algo es cierto y es verdadero. Es hacer que una cosa o una persona esté segura o esté firme. Después dice la Escritura, sigue diciendo que Él nos perfecciona, Él nos afirma, Él nos fortalezca. Ahora, ¿qué significa fortalecer o qué significa fortalezca? Significa vigor, firmeza, resistencia, virtud. Significa capacidad de una cosa para sostener, ¿sí? Para soportar o resistir algo. Eso es una fortaleza, es una fuerza, es un vigor, es una firmeza, es una resistencia, es una virtud, es la capacidad de una cosa para sostener, para soportar o para resistir algo, ¿sí? Y después dice, y no se establezca. ¿Qué significa establecer? Establecer significa hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con propósito. Estar parado en equilibrio con autoridad. Eso es lo que significa establecer en las Escrituras. Significa hacer que empiece a funcionar algo
generalmente con propósito, estar parado en equilibrio con autoridad. Y sabe que en este tiempo muchos necesitan tener el equilibrio de la palabra, porque cuando no hay un equilibrio de la palabra con autoridad, es ahí cuando las emociones están alteradas. Entonces, cuando hay unas emociones y los pensamientos comienzan a cubrirte, y hay pensamientos negativos, y hay pensamientos de muerte, y hay pensamientos de rechazo, y continuamente hay una revolución en la manera pensante, eso me habla que hay un desequilibrio. Por lo tanto, no hay autoridad para poder en cierta forma quebrantar las obras de las tinieblas, o sacar esa saeta, o sacar todo aquello que viene muchas veces a atormentar a la persona. Es por eso que la palabra nos habla de establecernos para funcionar con el propósito de la palabra. Usted tiene propósito, ¿sabía? Decirle a tu hermano, ha llegado de desarrollar el propósito sobre tu vida, ¿sí? Ahora, ¿qué nos enseña la palabra? La palabra nos enseña que después de que hayas padecido un poco de tiempo, ¿qué dice? Un poco de tiempo, no dice, y vas a padecer 10, 20, 30 años aquí en la tierra, sino que la Escritura dice, nos enseña de que después de que hayas padecido un poco de tiempo, la gracia de Dios te va a perfeccionar para que desarrolles a través de los principios de Cristo, ¿sí? Lo que vas a hacer, vas a desarrollar a través de los principios de Cristo lo mejor. El Señor va a sacar en ese tiempo de padecimiento lo que va a hacer el Padre por medio de la gracia. Te va a sacar lo mejor que hay sobre tu vida, lo mejor que hay en tu depósito. Es por eso que las Escrituras dicen desde que antes, desde la fundación del mundo, ella nos tenía predestinado. Había propósito, había palabra, había diseño, habían obras que Dios había entregado para nuestra vida antes que naciéramos. Él ya nos tenía predestinado. Entonces lo que hace ese tiempo de padecimiento, lo que hace el Padre, va alumbrando, va sacando, vamos redescubriendo lo mejor de Dios sobre nuestra vida. Entonces por medio de su gracia, Él va trayendo ese desarrollo sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos completos, para que seamos íntegros y sobre todas las cosas, para que plenamente podamos desarrollar por medio de la gracia, podamos estar firmes en ¿qué? En todo lo verdadero y en todo lo puro, porque cuando hay una verdad, no hay mentira que pueda sostenerse, porque cuando hay una verdad del Mesías escritural que conocemos y reconocemos en la palabra de Dios, no hay una mentira de las tinieblas, no hay mentira de aquel que pueda levantarse sobre tu vida y quiera venir para avergonzarte. Eso no tendrá efecto por causa de que la verdad de Dios y lo puro hará de ti una persona segura, hará de ti una persona firme por medio de la palabra. Amén. También dice, y luego dice, y nos fortalezca. ¿Qué quiere decir? Que serás una persona con vigor, que vas a tener resistencia, que podrán venir miles de cosas en contra de tu vida, que podrán levantarse muchísimas cosas que querrán venir a desviarte de la verdad, pero habrá tanta resistencia por causa de la gracia de Dios, que esa gracia hará que seas un hombre y una mujer lleno de virtud y de capacidad. ¿Para qué? Para sostenerte en todo tiempo por medio de Cristo Jesús. Amén. La gracia te sostiene, la gracia te da virtud, la gracia te da la capacidad, la gracia te da la resistencia para que tengas el equilibrio justo, para que puedas gobernar por medio de la autoridad. Amén. Ahora, ¿por qué vas a resistir? ¿Por qué vas a soportar? ¿Por qué vas, en cierta forma, vas a estar continuamente resistiendo? La palabra de Dios dice, resistí y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que aunque vengan crisis, que aunque vengan situaciones, que aunque vengan montones de cosas, el Padre dice, hay resistencia en la verdad, hay resistencia en la palabra. ¿Qué quiere decir? Que nada me va a mover de la seguridad que tengo en Cristo, que nada podrá apartarme
de la roca del Mesías, porque hay raíces profundas, porque hay verdades, porque hay argumentos, porque la palabra es fiel y verdadera. Por lo tanto, como hay una firmeza y hay una resistencia y fuerza y hay vigor, lo que hace Hasatán es huir. Amén. Así que decirle a tu hermano, llegó el tiempo donde las tinieblas van a huir por causa de la gracia que te está envolviendo. Amén. Entonces, habla de resistencia, habla de soportar. Y eso hará que seas establecido para que funciones en el propósito que Dios ha otorgado sobre tu vida, que Dios ha otorgado sobre tu familia. ¿Para qué? Para estar parado en el equilibrio con autoridad. Amén. Hay autoridad. Es un tiempo de autoridad. Todo lo que vivimos en el 2022, donde muchos fuimos procesados, donde vinieron un montón de cosas, valió la pena. ¿Por qué valió la pena? Porque el 2023 es año de gracia. El Padre me hablaba del año de la gracia. No tan solamente, como le decía, te viene a cubrir de todo pecado. La gracia te viene a dar autoridad. Todo lo que padeciste en el 2022, en el 2023, te da la gracia, el equilibrio, la autoridad para que puedas soportar, para que puedas ser fortalecido, para que la revelación de la palabra venga continuamente sobre tu vida. Y eso hará que lo verdadero, que lo puro continuamente sea sobre tu vida. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir el equilibrio con la autoridad? ¿Qué quiere decir todo esto? Que ya el doble ánimo, que la ansiedad, que la crisis, que los enojos, sí, que las enfermedades o situaciones que pasaste sobre tu vida ya no te llevarán a dudar, ya no te llevarán a ser una persona de doble ánimo, por causa de que ya somos hijos por medio de la gracia que nos da la autoridad para funcionar conforme al pensamiento de Cristo. Por eso el Padre dice que la voluntad de Él es buena, es agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros renunciamos a nuestra voluntad, porque muchas veces parece que nuestra voluntad es muy bonita, pero nuestra voluntad, cuando empezamos a escudriñarla a través de la palabra, en el libro de Isaías dice que es como trapos de inmundicia, porque no va conforme a las escrituras. Pero cuando se nos revela la autoridad del Padre, se nos revela la voluntad de Dios, entonces lo que hacemos es menguar por medio de la palabra, menguamos por medio del Espíritu Santo, que continuamente va revelando lo que hay en nosotros. Vamos muriendo a la vieja naturaleza, nos vamos despojando de todo lo que nos sirve para que sea la voluntad de Dios. Y Él dice que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Entonces lo que Él está haciendo, está trayendo en este tiempo de gracia lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. Entonces lo que hacemos por medio de la gracia, vamos siendo formados en autoridad para hacer continuamente funcionar conforme a la mente del Mesías. Por eso las Escrituras dicen que la mente del Mesías es revelada a la iglesia, y usted es la iglesia. Amén. Entonces lo que hace nuestra mente cuando recibimos esa convicción de pecado y nos arrepentimos de todo, llevamos nuestra mente a la mente del Mesías. Entonces ya nos cubre esa gracia, esa naturaleza de Cristo que va produciendo una transformación constante sobre nuestras vidas. Amén. Y dice, entonces continuamente estamos cubiertos de su favor. Decir a tu hermano, la gracia te va a otorgar favor. ¿Sí? Entonces, como estamos cubiertos de la gracia, ¿sí? Ya esa mirada va cambiando. Entonces la gente cambia la mirada hacia tu vida, porque ve que hay gracia, porque ve que hay favor de Dios. Entonces la gente dice, esta persona ya no es igual, algo está pasando, ha cambiado, su mirada ha cambiado, su forma de hablar ha cambiado, es agradable, algo tiene, se puede hablar. Eso es gracia, en la gracia de Dios continuamente envolviéndote. Es por eso que la gente cambiará la mirada hacia tu vida y vendrá sobre ti continuamente. ¿Por qué? Porque habrá un hombre, porque habrá una mujer de carácter santo, de carácter íntegro, puro, y sobre todas las cosas serán revestidos de una naturaleza eterna que tendrá luz y verdad. ¿Para qué? Para gobernar en medio de las tinieblas. Entonces, cuando gobernamos
continuamente en la autoridad del Mesías, por medio de la palabra, habrá una verdad inconmovible. Amén. Entonces, cuando se desata una verdad, nadie puede cuestionarla. No hay mentira que pueda traspasar esa verdad. Porque cuando hablamos la verdad del Padre, dice que la palabra dice que nuestra boca tiene el poder para bendecir o para maldecir, para establecer vida o para establecer muerte. Entonces, cuando nuestra boca suelta la verdad del Mesías, es una verdad inconmovible, es una verdad que nadie la puede sacar porque tiene fundamento escritural. Amén. Ahora, mire, el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9-10 dice, el apóstol Pablo dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué somos? En medio de la debilidad, ¿qué somos? Fuertes. Ahora, el Padre nos está hablando acá. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos enseña? El Padre nos dice que mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Qué necesitamos? La gracia. Dice la palabra que Pablo estaba pasando por un aguijón. Algunos dicen que es una enfermedad que tenía en sus piernas, ¿sí? Y dice que él pedía al Señor que lo sanara. Sí, pero lo que hace el Padre le dice a Pablo, mira Pablo, lo único que estás necesitando es mi gracia. ¿Sí? Mi gracia te va a cubrir. Y mientras más débil seas, Pablo, más mi poder te hará fuerte, más mi poder te hará vigoroso. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, mi gracia es todo lo que estás necesitando. Y hoy el Padre nos está diciendo, iglesia amada, mi gracia es todo lo que estás necesitando. Cuando más débil te sientas, cuando más perseguido te sientas, cuando más te insulte, cuando más seas perseguido por tus enemigos, cuando más se levanten dificultades, cuando vengan a causarte por servir por causa de Cristo, dice las Escrituras, entonces será mi poder más fuerte, mi poder será más fuerte sobre tu vida. Cuando te sientas débil, habrá gracia. Cuando te sientas enfermo, habrá gracia. Cuando alguien se levante en contra tuya y hable mal de ti, habrá gracia, habrá poder, habrá autoridad. Cuando venga algo para querer destruirte, dice el Señor, habrá gracia, habrá fuerza, habrá vigor, habrá autoridad por medio de la palabra. Pablo decía, ahora me alegra jactarme de debilidades, porque el poder de Cristo está actuando sobre mí. Es tremendo lo que decía Pablo. Mientras más me duele, mientras más me persiguen por causa de Cristo, mientras más hablan mentiras afuera de mí, dice Pablo, me estoy alegrando, porque eso me está diciendo que la gracia de Dios me está dando mayor autoridad para seguir moviéndome, me está dando mayor autoridad para fortalecerme, para sentir el vigor, para sentir la fuerza, para resistir en medio de las persecuciones. Amén. Entonces, otra versión dice, porque el poder de Dios reposa en mí. ¿Qué quiere decir reposar? Reposar significa algo que reposa, es algo que encontró un lugar para habitar y permanecer ahí. Eso es reposar. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Que lo que está haciendo Dios está buscando por medio de su gracia reposar en aquellos que se atrevan a cambiar su historia de vida. Amén. Entonces lo que el Padre está diciendo, estoy buscando reposar por medio de mi gracia. Sí, eso usted no lo necesita comprar para nada. Su gracia es un regalo que viene, es una cubierta de gloria. Sí, lo que hace esa cubierta de gloria te está cubriendo continuamente. Podrás
podrán venir tinieblas, podrán venir saetas, se podrán levantar los brujos, se podrán levantar los agoreros, se podrán levantar, como predicaba el miércoles pasado el pastor, de los malos consejeros, se podrán levantar miles de situaciones, pero mientras permanecemos en Cristo, habrá gracia, habrá autoridad, habrá poder, habrá gobierno, habrá sanidad, habrá liberación, habrá redención, habrá cambio, habrá transformaciones de parte de Dios. Entonces en esta mañana lo que el Padre nos está diciendo, hay una gracia que va a venir a reposar sobre tu vida, hay una gracia que viene a producir una cubierta de perdón, hay una gracia que viene a producir una cubierta de sanidad, hay una gracia que viene a producir una cubierta de liberación, y sobre todo hay una gracia que viene para transformarte, para que tengas poder por medio del Mesías, para que tengas la autoridad por medio del sacrificio de la sangre del Cordero. Habrá gracia. Por eso Pablo decía, cuando soy débil, es ahí cuando su gracia viene y se hace más fuerte. Cuando siento que las cosas ya no me están yendo bien, voy a la palabra, voy a la oración, y es ahí que viene el Espíritu de Dios, comienza a fortalecerme, comienza a vivificarme y me cubre de su gracia, y esa gracia me levanta, y esa gracia me envuelve, y esa gracia me vuelve a elevar, no a la condición de un caído, sino que me eleva a la condición del Mesías. Y hoy el Padre te está diciendo, iglesia, te voy a elevar a la condición de un campeón, te voy a elevar a una condición de victorioso, te voy a elevar a la mente del Mesías. Ya no vas a pensar como pensabas en el 2022, vas a pensar con una mente productiva, vas a pensar conforme al consejo de la palabra. Habrá vida, habrá producción, habrá vigor, habrá fuerza, habrá victoria. Vas a ser una persona más que bendecida. Donde te vaya, donde te camine, donde vaya continuamente, habrá gracia, habrá gracia. Y por medio de la gracia que Dios está sobre tu vida, vos vas a cubrir a tu familia en gracia, vos vas a cubrir a tus hijos por medio de gracia, vos vas a ir a la escuela y la escuela será cubierta de gracia, porque tu palabra tendrá poder para fortalecer, tu palabra tendrá poder para liberar, tu palabra tendrá poder para sanar, para liberar a los cautivos. ¿Sabe qué? Llegó el tiempo de poder hablar conforme a la gracia. La gracia no es vivir conforme al pecado, la gracia es vivir conforme al poder del Mesías en esta tierra. Dar un aplauso bien grande al Señor. Mire, y ya voy terminando. La pastora le hizo corta hoy. En el libro de Romanos, y ayer cuando leía este capítulo, estos versículos, es tremendo porque te demuestra la gracia de Dios. Romanos 8:28 dice, más que vencedores somos. ¿Qué somos? ¿Y sabe qué? Somos más que vencedores por medio de su gracia. El versículo 28 dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Hay un plan y usted es parte de este plan. Desde el principio Dios ya sabía a quién iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Entonces dice la palabra que Él ya decidió que fuéramos semejantes a Jesucristo para que este sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido, lo llamó. Y no tan solo lo llamó, sino que los llamó también y los aceptó. Y los aceptó y les dio un lugar de honor. ¿Qué dio? Por medio de la gracia que tenemos, ¿un lugar de qué? De honor. Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Qué nos va a dar? Algunas cosas, todas nos va a dar, ¿sí?
¿Quién puede, dice, mire, es tremendo, quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo lo ha declarado inocente, te está diciendo que por más que vengan las actas de Hasatán, que por más que venga todo aquello a querer avergonzarte, a querer destruirte, Dios está diciendo, yo lo he declarado inocente. Por lo tanto, mi gracia está sobre ellos. Amén. Dice, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está sentado a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Dónde está sentado Jesucristo? ¿Y por quién está rogando? Quiere decir que está intercediendo continuamente delante del Padre por nosotros, porque Él nos considera sus hermanos. ¿Sí? Dice, ahora, ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Mira a tu hermano y decile, ¿quién podrá separarte del amor de Jesucristo? Escuche bien, nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, ni la suegra, ni las murmuraciones, ni las críticas, ni la falta de perdón, ni los enojos. Ahí usted le puede agregar todo. Nada podrá apartarte del amor de Cristo. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice las Escrituras, por causa tuya nos matan. Por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Escuche bien, en medio de todos los problemas. Él no nos está diciendo, chicos, en ningún momento van a tener problemas. Dice, van a venir problemas. Van a venir crisis, van a venir situaciones, pero no se preocupen por eso. Tienen que estar seguros en Cristo, porque Él que nos amó desde la fundación de la tierra, Él ya nos amaba, dice, nos dará la victoria total. Y sigue, mire, dice, yo estoy seguro de que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni de los infiernos, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.